John, empezamos con el tema que les dije de los guías penitenciarios. Vamos a escuchar el audio 6, John, y el audio E6 y el audio 1 de Eli. Primero el 6, el E6 y luego el 1 de Eli, ¿ya? Porfa. Llegó un punto en que nosotros, bueno, nosotros siempre fuimos armados, desde que yo estoy en el sistema, tuvimos armas, pero de repente nos quitaron las armas así y se las entregaron al Comando Conjunto del SNAI. En ese entonces, ay, coronel, coronel retirado del servicio pasivo Zapata de la policía. Por ahí tenemos los documentos, ya los vamos a presentar. Él nos hace una entrega voluntaria del armamento que tenían todos los centros de privación de libertad y nos quedamos con las manos vacías. Con eso nosotros fuimos a la asamblea. ¿El por qué? Si hemos pasado muchísimos años armados, ¿por qué ahora? Y de repente empezaron las masacres carcelarias. Y nosotros afuera. O sea, todo tiene, es un engranaje, ¿no? Pues, vaya, las autoridades de control tienen la capacidad de ir engranando todo eso y ellos sabrán investigar, si es que van a investigar, y si no, pues Bajo qué tendrán. argumentos les quitan las armas? Porque no estábamos preparados para tener el armamento y no teníamos los permisos necesarios y que era ilegal que nosotros portemos armas como guardias, porque éramos guardias, porque para ellos éramos guardias. El equipamiento que nosotros tenemos es básicamente un tolete, un gas que fue hace más de 2 años. Eso no dura para siempre porque no es un tanque, es simplemente un gas pequeño, un par de esposas y chalecos a ciertas personas porque no dieron a todos. Deberían dar a los 2.800, pero no dieron a todos porque según ellos habían personas que sí ameritaban, había centros que sí ameritaban, pero ahora incluso estar en la calle con uniforme es peligroso. Dígame usted, ¿quién no debería estar con un chaleco, con un casco, con los equipos básicos que son para este tipo de trabajos? Bien, aquí es importante porque estos dos servidores penitenciarios nos adentran a una situación que era desconocida por la ciudadanía, y es que ellos no tienen armas desde el año 2021 de acuerdo a las afirmaciones que se han tenido. Ustedes escucharon allí a la guía penitenciaria, un gas pimienta, un tolete, y eso era unas esposas y a veces un chaleco. ¿Cómo puedes pretender que estos guías penitenciarios controlen de alguna manera las cárceles? Es importante tocar esto porque es la lectura del día después, ¿no? O sea, se libera al personal, enhorabuena, se libera al personal después de tantos videos que salieron, que ya vamos a profundizar en aquello, amenazas de muerte, y uno incluso fue entregado muerto en Machala. Ese es el único oficial que se sabe, al menos hasta ahora, porque ustedes saben que con este aviso rápido del personal penitenciario fue liberado, todavía no tenemos detalles de cuánto personal penitenciario fue liberado y si ha habido alguna víctima mortal, además del guía de Machala, el personal de Machala que fue entregado muerto en la cárcel de Machala. Bien, ¿qué pasa allí? Tenemos unos minutitos todavía. Quiero que escuchemos el audio 2 de Eli. Dijimos que esto se iba a desbordar porque ellos estuvieron en la asamblea pidiendo y advirtiendo sobre esto. Inmediatamente después vamos a escuchar el audio 1, que es un balance de cuánto personal está al frente de los reos del país. No somos parte del problema, somos parte del cambio y que el gobierno y las autoridades deberían tomarnos en cuenta. Como ya se hizo en muchas ocasiones, nosotros hemos dado alertas, incluso en el año 2021 fuimos invitados a la Asamblea Nacional, en donde nosotros expusimos que esto se va a desbordar, dimos la voz de alerta que esto va a suceder, que la violencia de las cárceles no se queda ahí. No es que los detenidos, qué bonitos, se están matando entre ellos. No es así, es un problema social que hay que atacar de raíz. Eso se desbordó. Simplemente conseguimos un exhorto que llegó al presidente de aquella época, pero él no decidió hacer nada. Tenemos fe en que este nuevo presidente se lo ve que tiene muchas ideas positivas y esperamos que se consiga cambios
significativos para el país, para la sociedad, porque Latinoamérica está en esta ola de violencia. No es que solo Ecuador, tenemos países vecinos que ya han pasado, que ya han superado, y otros países que podrían estar también a futuro en estos problemas, y tenemos que aprender de nuestros vecinos, tenemos que aprender de la historia y manejarnos de mejor manera con las políticas públicas de seguridad. Eso es lo que le podría decir. Niña, muy buenos días. Buenos días a las personas que nos escuchan a través de los diferentes sistemas tecnológicos en el país y esperemos que en el mundo. Eh, pues sí, somos alrededor de 2.800 servidores penitenciarios, ¿no? Eh, Muchos de ellos que ingresaron en el gobierno anterior, que no tiene mucha experiencia, tendrán alrededor de un año. Eh, Antes éramos 1.400, ingresó la mitad, son 1.400. De esos 2.800 servidores penitenciarios, usted los divide en los turnos rotativos para poder cubrir los turnos de guardia y se dividen en tres, en muchos centros se dividen en tres turnos. Entonces usted tiene que dividir los 2.800 para tres y tendrá realmente la población que cuida a los más de 34.000 detenidos que existen en el país, porque no es que podemos dividir a los privados de libertad en turnos también para que cada guardia coja su turno. Entonces, el déficit de personal que tenemos, o la falta, o la incompatibilidad entre el celador y el privado de libertad es abismal. En los siguientes 4 audios, ustedes van a escuchar cómo este gremio ha estado un poco, incluso podría decirse que hasta relegado. Van a escuchar realidades sobre los uniformes, sobre falta de asistencia psicológica, sobre falta de oportunidades de crecimiento. Unámoslo en un solo bloque, John, y mandemos los 4 audios restantes. Para hacer un pequeño resumen de por qué la situación penitenciaria llegó a este punto, podemos partir desde el año 2011, en donde la institución prácticamente se hizo híbrida, porque por decreto presidencial en ese momento, o por disposición presidencial en ese momento, la Policía Nacional del Ecuador ingresó a los filtros de los centros penitenciarios a hacer las labores de revisión de lo que ingresa y de lo que egresa de los centros de privación de libertad, relegando a los custodios penitenciarios hacia el interior de las prisiones. Es ahí que la responsabilidad de los objetos que ingresan o salen de los centros de privación de libertad era de la Policía Nacional y es de la Policía Nacional. Las personas que les gusta la investigación, que les gusta no solamente hablar de este tipo de procesos que estamos viviendo, sino que ver cómo se empezó a desarrollar toda la historia, puede sacar un cálculo y una estadística que del 2011 para atrás, el índice de mortalidad al interior de los centros de privación de libertad era mínimo. No había. Pero a partir del 2011 para acá, han sucedido fenómenos que nosotros pensábamos que en nuestro país jamás iban a dar. Por ejemplo, los 78 muertos en el Turi, decapitados y despedazados. Entonces, son cosas y situaciones que le ha tocado vivir a los servidores de seguridad penitenciaria, que si usted le saca el uniforme es una persona como usted, como el resto de la ciudadanía. Esas personas no han recibido ningún tratamiento psicológico a pesar de haber visto esas masacres o a pesar de empezar a sacar los cadáveres en pedazos, ¿no? Y los tratamientos psicológicos que se han dado es a las personas que están detrás de un computador y les hacen mover las manitos para que ellos... Pero en campo no hay, no existe una persona que ha pasado sus años o ha empezado su carrera como agente de seguridad penitenciaria y haya terminado como director, como coordinador, porque ellos son los que tienen la experiencia, ¿no es cierto? Recorren y van haciendo experimentos, cambian el nombre de Dirección Nacional de Rehabilitación Social, lo cambian a Ministerio de Justicia, luego se hizo una secretaría y hoy es un servicio, ¿no es cierto? Entonces dice que
para yo definir cómo es tu país, primero defino cómo son tus cárceles. Es viejo por ahí, un viejo refrán que existe, ¿no? Y nosotros contamos con el uniforme que fue dado hace 2 años, y ese tenemos que estarle cosiendo y cosiendo hasta que tengan la bondad de dar nosotros. Mm. Chalecos que están caducados. Entonces, ahí tenemos que ponernos unas plaquitas de metal por si acaso no. Y esas latas usted manda a cortar en la cerrajería para uno ponerse. Entonces, ¿de qué están hablando? La sociedad tiene mentalizado que los agentes de seguridad penitenciaria son parte del problema, que son parte de las bandas. ¿Y es que acaso no encontraron a un militar de las fuerzas, de la Fuerza Aérea ingresando a un costal con municiones en la Tacunga? ¿No? Entonces tampoco se dijo que eran todos los militares. Es el militar. Si encuentran a un agente metiendo, es el agente, no es todo el cuerpo. Esto, como yo decía ayer, esto no es un metástasis aún. Que existe un cáncer, sí, pero esto no está regado en todo. Y que si aquí la Constitución a nosotros nos da la presunción de inocencia, pues si tienen algo contra alguien, es fácil, determinen su responsabilidad y a la cárcel. Bueno, amigos queridos, este es de alguna manera, son todos los argumentos que ponen sobre la mesa los guías penitenciarios para pedir garantías en el ejercicio de su trabajo. Esta entrevista fue hecha en el marco, por supuesto, de la retención de personal penitenciario y pues salieron todos estos temas de análisis importantes.